Una verdad absoluta del campo akáshico es no juzgar. Al llegar, el desafío es, ¿cómo evitar enojarme conmigo y con los demás? Me gustaría dar la bienvenida al programa a Linda Howe. ¿Cómo estás, Linda Howe? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de tenerte aquí porque vamos a discutir un tema del que sé lo suficiente como para ser peligroso. He leído acerca de los registros akáshicos. Comprendo su concepto, aunque no he profundizado en ellos. Tú has estado explorándolos durante muchos años y has escrito varios libros al respecto. Antes de sumergirte en los registros akáshicos, ¿cómo comenzaste tu viaje espiritual? Pues en realidad fue bastante accidental, ¿no crees? Estaba en mis primeros años y soy del medio oeste. Notas mi acento, ¿verdad? Me criaron en una religión tradicional. La vida era buena, ¿no? Soy motivado. Estoy como emocionado por la vida. Tuve la idea de que si manejaba bien las cosas, de que si hacía todo correctamente, lograría ser feliz. Y desperté a los 24 años con un trabajo fabuloso que no me gustaba. ¿Sabes a lo que me refiero? Tenía un auto genial, tenía ropa hermosa y, ¿sabes? La verdad es que tenía grandes amigos, tenía una buena vida. Mi vida era rica, estaba llena, se veía genial desde afuera. El único problema era que me sentía vacío por dentro y me dejó atónito que tuviera seguir las reglas, por así decirlo. ¿Verdad? Fui bueno. Saqué buenas calificaciones. Hice todo eso. Y sin embargo, no había ningún tesoro para mí. Así que recé la oración desesperada. Adiós. Realmente no creía en nada, ¿verdad? Solo sabía que estaba sufriendo. Así que hice la oración. Por favor, ayuda. En poco tiempo, un par de semanas, tuve un momento de profunda conciencia espiritual que cambió mi vida, como muchos están experimentando ahora. Sí, y en ese momento me di cuenta, primero que nada, de que era completamente transparente, era como completamente conocido y al mismo tiempo absolutamente amado y abrazado y valorado. Pero fíjate en esto, tuve la sensación de que a esta fuerza vital le agradaba. Ahora entendía la idea del amor. Es una gran idea, ¿verdad? Idea fantástica. Es, pero mira, esto fue, nada en mi vida me preparó para esto y no había hecho nada para merecerlo. Quiero decir, ¿entiendes? Me volcó la vida a los 4 años, ¿verdad? Y luego, siendo quien soy, comenzó esta búsqueda porque pensé, no sabía qué era esto, no tenía idea. Y pasé de los 24 a los 40, buscando maneras de quizás recrear eso o regenerarlo o volver a conectar con ello por mí mismo. Pensé, tiene que haber una manera de hacer esta conexión que no involucre drogas. Quiero decir, realmente eso pensaba. Me decía, vamos, tiene que haber una manera. Y, y he aquí que me condujeron al registro akáshico y al abrir los registros. Hasta el día de hoy me aterra pensar en ello porque fue lo más cercano. Era como si estuviera de vuelta en ese momento, cuando tenía 24 años. Así que eso fue en 1994. Y no sé, te dejo a ti hacer los cálculos. No sé, han pasado años, han pasado décadas y es fascinante. Así que he estado en el camino prácticamente toda mi vida. Es increíble. Que hayas tenido esa revelación a tan temprana edad es una bendición, porque muchos nunca la tienen en su vida.
y a algunos les llega mucho más tarde y a veces de manera mucho más difícil. Por lo que me acabas de contar, no parece que hayas pasado por un periodo oscuro para encontrar esta luz. Estabas en un lugar que en realidad, entre comillas, era feliz, en un sentido exterior, no interior. Desde afuera, todo parecía fantástico. Pues definitivamente, y eso es. Siendo occidental, era muy apropiado. Había alcanzado el ideal occidental del éxito. Al descubrir que era vacío para mí, quedé devastado. Me sentí traicionado. Lo era todo, por supuesto. Y ahora que lo miro hacia atrás, reconozco la perfección de ello. Ah, claro, sí. Al mirar hacia atrás, comienzas a ver esas cosas y piensas, está bien, todo tiene sentido. Entiendo. A los 24, en medio de todo, piensas, esto no tiene sentido. En esos 16 años estabas buscando, no, no tenía sentido. No, fueron tiempos oscuros. Bueno, fue una montaña rusa, fue fabuloso. Tuve una maravillosa. Es un viaje, eso es la vida. La vida es un viaje. Me lleva a esta cita que escuché de Jim Carrey, el muy famoso actor cómico, quien dijo, deseo que todos en el mundo pudieran obtener todo lo que siempre han querido, para que comprendan que no lo es todo, porque él lo hizo. Básicamente consiguió lo que tú tienes, pero al extremo, la persona más famosa del mundo. Decenas de millones de dólares, mujeres hermosas, hermosas. Todo lo que quería lo tenía a su alcance y se sentía muerto por dentro. Dijo, vacío, y es como, oh, y por eso es quien es ahora, y se ha inclinado más hacia el lado espiritual de las cosas en lugar de este mundo embriagador en el que vivimos. Es crucial saberlo, lo sé. ¿Qué son los registros akáshicos? El registro akáshico es un archivo vibracional de cada alma y su trayectoria como ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, si lo desglosamos, vemos que es un archivo vibracional. Entonces, como es vibracional, es no físico, no lo vemos. No lo ves con tu ojo humano, ni siquiera con el ojo agudo. Está bien, entonces no hay bibliotecario, no hay. No hay bibliotecario. Ojalá hubiera uno. Me encantan. No, no hay bibliotecario. No hay un lugar. Está en todas partes. Fascinante, ¿verdad? Es accesible en todas partes, completo. Así que estoy aquí en Chicago y puedo conectarme con los registros, ¿no? Quiero decir, podría estar en la costa este de Brasil y conectarme con los registros. No importa, es accesible. Con un cambio en la conciencia, el trabajo de los registros está en nuestra conciencia. De acuerdo, es un archivo vibracional. Entonces es una colección. Todos están incluidos, ¿verdad? Gente que nos gusta, gente que no nos gusta, no podemos borrar a nadie. Si alguien te llama y dice, te voy a sacar de los registros, puedes relajarte y es una imposibilidad energética, ¿verdad? Todos están incluidos. Eso es lo que compone el registro, ¿no? Archivo vibracional de cada alma y su viaje como humano. Esto realmente me fascina porque hay personas que dirán, oh, ¿y mi vida? No sé, en otra galaxia. Escucha, no lo sé, no sabemos, pero el registro no lo dice. El registro no dice, no, eso no es cierto o sí, es cierto. El registro no tiene nada que ver con otras galaxias. Se trata de el alma como humano, ¿verdad? En sus encarnaciones, aquí en la Tierra. Tampoco aborda, curiosamente, como que hay personas que dirán, oh,
Si tienes mal comportamiento, tienes que volver a ser un conejito. Si tienes suerte, un bicho raro, vale. Y que cambiemos de especie desde el punto de vista del registro. ¿Es eso cierto? ¿Quién sabe? No es el objetivo del registro. El registro no lo menciona. No dice ni que sí ni que no. Vale, entonces se trata del alma en sus encarnaciones humanas aquí en la Tierra. Entendido. Sencillo, tan sencillo como eso. Hay miles de preguntas llegando en este momento, así que dame un segundo Sé que puedo oír tus pensamientos. para procesar todo esto. Con los registros akáshicos, cuando dices que puedes acceder a ellos, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Es meditación, oración? ¿Y cómo conectar con los distintos volúmenes del registro? La forma en que trabajo en el registro es que me fue dada una oración y al recitarla tal como está escrita, tal como me fue entregada, exacto. Al recitarla se produce un cambio sutil en la percepción del practicante. Por lo tanto, si abro tus registros o incluso los míos, soy el practicante. Al recitarla, al seguir las instrucciones, experimento un cambio suficiente para registrar estas impresiones. ¿Está bien? Ahora, el desafío para el lector es expresar lo que parece captar, ya que no es una ciencia exacta. Es algo más sutil, ¿verdad? Es sutil. El registro siempre está disponible. Lo fascinante es que la gente siempre lo encuentra. En cualquier clase que haya dado en el mundo, siempre habrá alguien que dirá, ah, esto. ¿Por qué no dijiste que era esto? Yo conozco esto. He estado aquí. He pisado estas aguas antes, ¿verdad? La diferencia al usar la oración es que hay una oración de apertura y una de cierre. ¿De acuerdo? En la apertura entramos. En el cierre cerramos todo. En el decir de la oración, el practicante puede hacer la conexión. Correcto. Y luego, donde quiera que estén, y entonces poder atender las preocupaciones de quien lo solicita. Lo fascinante es que aunque el registro está compuesto de todo, es tu pasado, presente y futuro. Y enorme, ¿verdad? Pero la verdad del asunto es que si yo conectara con mis registros y obtuviera todo de golpe, no me serviría de nada. Exactamente. ¿Puedes verlo? Todo está explotando. Así que nuestras preguntas son realmente fundamentales. Nuestras preguntas, mis preocupaciones humanas son la entrada. Exacto. Y por preocupaciones. Hay varias, ¿verdad? Trabajo y dinero, familia de origen, amor. Exacto, digo, son realmente la salud. ¿Estamos? Pero mira, el registro está vivo y lo que mejor funciona es hacer preguntas que para mí están vivas ahora. Si tengo problemas con mi salud, entro en mi registro y me pregunto, ¿qué pasa con mi salud? Y en eso está en la familia de cómo parece que el 85% de las personas que trabajan en los registros tienen esa sensación de saber, ¿de acuerdo? El 10% son visuales, no son muchos. El 5% son auditivos. De un grupo de 100 personas, 85 quizás nunca veamos una imagen. ¿Eso significa que no estamos en los registros? No. La tarea de un estudiante es descubrir por sí mismos cómo recibir e interpretar mejor lo que se les proporciona. Podrías venir a mi clase. Mucho talento. No falta talento, ¿verdad? Estás emocionado, listo para empezar, pero la verdad es que no tienes ni idea de lo que estás haciendo.
y tienes todo tipo de ideas antiguas sobre lo que es el registro. Un tipo alto y delgado, sin rostro, como un monje, con una túnica café y capucha, te recibirá y te mostrará un libro con tu nombre en la página. Quiero decir, claro, Está bien, ¿qué más podría ser, verdad? Pero la realidad es que no es eso en absoluto. Así que cuando vengas a la clase, quiero que traigas tus preocupaciones y tus preguntas sobre ti mismo y tu vida, ¿verdad? O sea, ¿qué es? Porque si voy al registro y digo, cuéntame sobre mis vidas pasadas, esto no es un estanque de pesca, ¿entiendes? El registro responderá a mis preguntas sinceras, en el momento, en su tiempo. Exacto, pero digamos que estoy enfrentando un verdadero desafío. No sé, tengo este hijo adulto. Lo único más difícil que criar a un niño pequeño es ser padre de un joven adulto. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo apoyar y animar a este chico? ¿Cómo puedo tener una relación con él que sea enriquecedora para ambos? O sea, ¿qué está pasando? Esto me llevará a los registros, pero si digo, cuéntame sobre mi hijo, el registro es como no te metas en lo que no te incumbe. De todos modos, ¿esto ayuda? sí, es interesante porque lo que tiene de particular los registros akáshicos es que se ha hablado de ellos durante miles de años por místicos y sabios y yogis en el mundo. Definitivamente está entrelazado en las filosofías o filosofías espirituales del Este, específicamente durante miles y miles de años. Así que no es como si fuera esta nueva era, como, oh, esto acaba de aparecer. No, hace tiempo que existe. Creo que la gente se está volviendo más abierta a estas ideas, basándose en las ventas de tu libro y cuánta gente ama lo que haces y cosas por el estilo. Si este libro se hubiera publicado en aquel entonces, mucha gente habría dicho, ¿de qué estás hablando? Así que como sociedad necesitamos estar como especie preparados y lo suficientemente despiertos para reconocer esta información, lo cual me parece realmente interesante. Y creo que hoy en día estamos despertando cada vez más. Creo que estamos despertando, pero con ese despertar hay cierta lucha interna en nosotros mismos y en otras almas que no quieren despertar. Están como, no, aferrémonos a lo que conocemos, aferrémonos al pasado, aferrémonos a estas cosas que están más arraigadas en la realidad o en la realidad, en las cosas terrenales. Pero hay tantas personas que simplemente dicen, no, esto no es suficiente. Creo que la pandemia sacudió cada planeta superior, literalmente como un juguete de dibujo Etch a Sketch. Si me delato por mi edad, oh, me encanta. Es como un Etch a Sketch. En aquel entonces lo sacudió y todos por un momento se detuvieron y dijeron, espera un momento, ¿realmente me hace feliz viajar 1 hora diaria por un trabajo que no amo? Paso mucho tiempo con mi familia. Quiero hacer más de esto. ¿Cómo puedo arreglármelas? Y entonces la pregunta empezó a cambiar. No es como, oh, odio mi trabajo. No, ¿cómo puedo tener un trabajo que me permita hacer más de lo que amo? Esa es una pregunta muy poderosa. Es una pregunta enorme. Es una pregunta muy poderosa. Y eso es lo que mucha gente, por eso todos están dejando sus trabajos, todos quieren trabajar desde casa. De repente todo cambió. Y entonces todos los demás simplemente lo están intentando. Así que hay toda esta especie de locura. Quería preguntarte antes de volver a los registros akáshicos, y me encantaría escuchar lo que los registros akáshicos tienen que decir al respecto. El mundo está experimentando un cambio, no hay duda de ello, entre lo ambiental, político, económico, pandémico, todo. El mundo está pasando por un cambio masivo. ¿Qué crees que está sucediendo actualmente en el despertar de nosotros como especie y hacia dónde vamos? Y mi opinión es, y siempre lo digo en el programa, no creo, no hemos tocado fondo, todavía nos queda un poco de camino por recorrer. Esto no es todo. Sí, creo que lo peor no ha quedado atrás y de nuevo, el concepto de lo peor es un concepto humano. Cuando observas la totalidad de nuestras vidas, las peores cosas que nos suceden en el momento en que ocurren, pensábamos que eran lo peor. Perdimos el trabajo, no conseguimos a la chica o al chico. Esa oportunidad se fue. Luego
5 años después, un año después, 10 años después, dices, oh Dios mío, gracias a Dios que no me casé con esa persona. Oh Dios mío, gracias a Dios que no conseguí ese trabajo porque me llevó a abrir mi propio negocio y me fui y hice esto y aquello. Así que creo que lo mismo está sucediendo ahora a nivel de especie. Así que me encantaría escuchar lo que piensas. Sí, pues mi experiencia personal con la pandemia es lo mejor que me pudo haber pasado, porque ya llevaba un tiempo pensando, ¿cómo puedo bajarme de la cinta de correr, verdad? Digo, básicamente vivía en un aeropuerto, ¿no? No es un mal lugar para vivir, pero no sería mi primera opción, de todos modos, y no podía detenerme. Listo, sí, estás aquí. Glamoroso, y lo era Oh, todo. el ego. Oh, mi ego, me encantaba, me fascinaba. Pero en fin, entonces llegó la pandemia, de todas formas, y me encontré en casa, que resultó me encantaba. Pero aquí estaba lo curioso. Miré a mi alrededor y trabajé mucho en mis archivos. Y lo que se hizo, muy evidente. En todo esto, especialmente en los primeros días, como qué es este virus y bla, 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 estábamos realmente asustados, ¿Es este el fin del mundo? ¿verdad? Fue interesante porque cualquier sospecha sobre otras personas se intensificó mucho, como esa persona podría ser, si no está enferma, un portador. Tal vez yo sea un portador. Teníamos miedo de todo, de nosotros mismos, de los demás. Era solo papel higiénico. Papel higiénico. Ay, Dios mío, ¿verdad? Y luego tenemos que hacer fila y tenemos que ir a las 7 de la mañana. ¿Verdad? Estuvo increíble, pero aquí está el asunto. Todo se desmorona. Nuestros sistemas económicos, nuestros gobiernos, hay un fracaso épico en cada aspecto de la vida. Y lo que está claro es que la única manera de salir de esto, de atravesarlo, es dándonos cuenta de que ya somos uno. Al principio pensé, oh, esto nos va a unificar. Y revisé mis registros y fue como, oh, no, cariño, ya somos uno. Lo que pasa es que esto está destrozando nuestras nociones calcificadas de separación. La ilusión de separación se está rompiendo y la única forma de resolver con éxito estos problemas, ya sean cadenas de suministro, ¿verdad? Ya sea fórmula para bebés, digo hoy, no, lo que sea, armas, no importa. Es en el momento en que reconozcamos que ya somos uno. Es un juego completamente distinto. Entonces, ¿por qué no colaboramos? Hay zonas conflictivas en el planeta en este momento. Por ejemplo, Rusia y Ucrania. Tenemos algunos conflictos antiguos y esto es una crisis fraterna que lleva una eternidad. Pero la idea de que estamos separados de ellos, que ellos están separados de nosotros, que están separados entre sí, nunca resolveremos nada hasta que aceptemos que ya es así, porque ya es así. Eso es lo primero. Lo otro es que, y esto realmente volteó mi carrito de manzanas, es que aquí no hay maldad. Ahora, la gente tiene malos comportamientos. ¿Es eso cierto? Sí, la gente puede ser ridícula, pero cuando están siendo ridículos, siempre es para ampliar su experiencia personal de sentirse amados. Así que ya sea un abusón que, no sé, está dirigiendo algún país con 11 zonas horarias o el primo loco, digo, no hace ninguna diferencia, ¿verdad? Que estos individuos son todos. Es diferente a hacer lo mejor posible, ¿entiendes? Todos están haciendo lo que están convencidos de que los llevará a experimentar seguridad y sentirse amados y aceptados. Y si eso implica tener que eliminar a un gran número de personas, bueno, si observamos a cualquiera como tiradores individuales o naciones que disparan, en fin, es lo mismo. Es esta increíble sensación
de que no estamos seguros, pero la verdad es que sí lo estamos. Ya estamos seguros, ya somos uno. No tenemos que llegar a ningún lado, ¿no? Ya estamos ahí, donde sea. Es realmente muy distinto a lo que anticipaba. Comencé en la pandemia pensando mucho en lecciones y me decía, oh, ¿cuál es la lección de esto? Era una idea muy punitiva, eso de las lecciones, como está bien, te voy a dar algo horrible y luego tienes que convertirlo en oro, pero en realidad no es así. Eh, como ser humano, evitaré el malestar como si fuera la peste. A los seres humanos no les gusta estar incómodos. Está bien. Así que hacemos lo posible por evitarlo, pero sentirnos incómodos no implica inseguridad. Siempre uso la analogía de ir al gimnasio. Te sientes incómodo levantando pesas, pero tienes que desgastar el músculo antes de que pueda crecer de nuevo. Y no es cómodo levantar pesas. Preferiría estar en casa, comiendo lo que sea y viendo Netflix. Co- Ese es un lugar mucho más cómodo, pero así no creces y no ejercitas los músculos y cosas así, y luego vienen otros problemas. Así que vivir en una zona de confort no es algo particularmente bueno. Estamos, creo, programados evolutivamente para vivir en zonas de confort, porque eso es seguridad. Si conocemos la caja en la que estamos, no podemos salir lastimados, o las probabilidades de salir lastimados son mucho menores. Pero siempre uso la metáfora del tigre a la vuelta de la esquina. El tigre a la vuelta de la esquina. Ese te podría devorar. Y ahora no son tigres literales. Es todo lo demás en el mundo que hacemos, ya sean tus propios desafíos personales con los que quieres lidiar o cosas por el estilo. Es bastante fascinante. Es bastante fascinante. Ahora, el registro akáshico, hablaste de una oración que se inserta y se desprende de otra. Entonces, ¿y sin esa oración no puedes acceder? No, aquí está la distinción que he encontrado. Antes de recibir la oración que obtuve en el año 2001, antes de eso, trabajaba con una oración diferente. Eso fue muy interesante, muy mental, impulsado por la mente. Estaba bien, era muy mental. El registro apenas se abría a personas seculares como nosotros. Y por supuesto, él no sabía lo que estábamos haciendo. Pero ese no es el punto. La cuestión es que experimentamos y al despertar noté que las personas con las que trabajo realmente son todo corazón, ¿verdad? Pura emoción. Y esta oración era como si hubiera un desajuste. Así que recé por algo nuevo y obtuve esto. Vale. Dicho todo esto, sin la oración, la mayoría de las personas, como estoy seguro tú, y la mayoría se han topado con los registros por casualidad. Yo sé qué me pasó. Era como, oh, esto, reconozco este lugar. Es fascinante por la familiaridad que conlleva. No tenemos control absoluto sobre ello. En esta era de asumir nuestra propia autoridad espiritual, ya no dependemos de sacerdotes. Todos somos responsables de nuestro crecimiento espiritual, expansión y conciencia. La gran diferencia radica en trabajar con una oración o simplemente esperar a que suceda. Antes de tener la oración, esperaba poder volver a ese lugar de cuando tenía 24 años. Así que hacía cosas como ir al yoga, tomar la bebida verde, me paraba de cabeza y si las cosas empeoraban, planchaba. Claro, como práctica espiritual, quiero decir, estaba intentando cualquier cosa. No conseguía la combinación. ¿Cuál es la combinación de este candado? Luego recibí esta oración. Fue como un simple cambio de conciencia. Lo interesante al trabajar en el registro es que estamos completamente conscientes, responsables y deliberados. Entonces, como que no me lo están haciendo a mí, está sucediendo a través de mí. Soy un participante dispuesto, ¿verdad? Así que salimos de milenios siendo víctimas de nuestra espiritualidad, ¿no? ¿Qué más podríamos ser? Pero ahora, ¿cómo realizamos ese cambio?
Y ese es el cambio que está en marcha. ¿Cómo lo hacemos? En mi propio trabajo, tengo la conciencia de que esto es de lo que trata mi vida. No estaba en mis planes, pero esa es otra historia, ¿verdad? Pero es como, bueno, entonces mi vida se trata de dar a las personas ideas útiles. Incierto, exacto, facilitando, dando a las personas las herramientas necesarias. Educación adecuada en esto. Llegas con talento a la clase, pero sin habilidad y no avanzamos. Acudo a mi madre por la habilidad. Ella dice, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? Nuestros antepasados no tenían estas habilidades. Nuestros hijos, ellos ya saben. Mi hijo me decía cuando era un niño pequeño, decía, oh, ¿qué es todo este rollo sobre la luz? Todos lo saben. Todos están llenos de luz. ¿No eres una cabeza dura, mamá? ¿Verdad? Es muy gracioso. Pero somos la generación puente. Somos la generación enlace. ¿Por qué? Estamos obsesionados, queremos aprenderlo todo. Lo intentamos, insistimos, empujamos e indagamos. Estamos yendo más profundo, nos aventuramos más allá, porque este es nuestro momento, con la responsabilidad, tanto individual como colectiva, de abrir camino a quienes nos siguen. Queremos abrir camino de formas positivas que nos han sido de ayuda. Es tan interesante que mi generación, soy de la generación X, como parte de la generación X, conocemos lo antiguo. Les digo a mis hijos, es que había una época oscura cuando solo había 3 canales y sin control remoto. Y ellos dicen, ¿qué? Es como si les contara una historia de fantasmas y entonces me pongo esta linterna debajo de la cara y si no llegabas a la hora que te decían para ver el programa, se había ido para siempre, terminado, porque en ese entonces aún no había repeticiones y tampoco había sindicación. ¿Qué? Conozco ese mundo, pero también pertenezco a la generación en la que nació Internet y alcanzó su auge. Esa generación de estar conectados a todo, donde mis hijos han crecido en un mundo en el que todos estamos interconectados. La información es fácil, es simple, debes ir a una biblioteca para encontrarla. Es muy interesante. Me encanta la idea de ser un puente entre generaciones porque realmente somos eso. Mi trabajo abre puertas y portones para mis hijos y la próxima generación. Claro, pero mira, lo que te hace efectivo es que naciste en las ideas antiguas, las entiendes y tienes compasión por ellas, sin juzgar. Digo, uno de los absolutos del campo akáshico es no juzgar. Así que entramos y el desafío es, ¿cómo puedo no estar enollado conmigo mismo y con todos a mi alrededor como si debieran haber sabido, ¿verdad? Entonces, nos encontramos en una encrucijada. Lo que me resulta fascinante es que el disco se abre paso entre los humanos, como el punto donde se unen el cielo y la tierra. Cuando pienso en eso, simplemente me vuela la cabeza. Así que cuando comprendo a cada persona que conozco como una mezcla ideal, ¿verdad? Un individuo único que armoniza el cielo y la tierra. Y luego salir y compartir eso, no sé, eso me deja sin aliento. Con los registros akáshicos, son muchos los que anhelan acceder al plano de su alma y descubrir su propósito. Nos sentimos perdidos, buscando nuestro camino, tropezando en el mundo, tratando de entender por qué estamos aquí y qué debemos hacer. ¿De qué manera los registros akáshicos pueden brindarnos ayuda en este proceso de autoconocimiento y crecimiento personal? Los registros akáshicos pueden ayudarnos mucho, según mi experiencia, al fortaleciendo nuestra aceptación de quiénes somos como personas, porque mira, lo que eres como persona es lo ideal en este momento para expresar, reflejar y expresar los propósitos de tu alma en el mundo. Así que cuando la gente, lo primero que hay que entender es que como persona eres la persona correcta. No hay accidentes aquí.
Todo esto es por diseño cósmico, porque tú eres quien mejor puede dar vida a los propósitos de tu alma. Ahora, cuando hablamos de los propósitos del alma, porque el registro es esta zona de intersección, ¿verdad? Entre el cielo y la tierra. Nuestros propósitos del alma también lo son a nivel individual. Sí, y así una persona llega con una increíble habilidad para organizar. Exacto. Sus propósitos del alma se relacionan con eso. Nuestros propósitos del alma se manifiestan a través de nosotros. La luz akáshica nos permite ver con seguridad, ser honestos con nosotros mismos sobre nuestros dones, talentos, habilidades, fortalezas y debilidades. Exacto, hay pistas verdaderas, pistas auténticas sobre los propósitos de nuestra alma. Si algo es el propósito de tu alma, lo deseas de verdad. Si no quieres hacerlo, ¿a quién le importa? No es para que lo hagas tú, que lo haga alguien más. Con todo respeto, sinceramente, está bien. La segunda es que tienes alguna habilidad. Por amor de Dios, tienes habilidad. No importa lo que pienses de tu habilidad. Mira, creo que tengo las habilidades equivocadas. Es como, no, espera, debería ser contador. Te voy a decir algo. No quieres que te haga el balance de tu chequera. No soy esa persona. Pido ayuda para esas cosas porque, por razones obvias, no soy esa persona. Y no hay nada de malo en eso. Sin juicios. ¿Está bien entonces? Tú quieres hacerlo. Tienes algunos talentos naturales. Aquí va otra cosa. Cuando hablamos de los propósitos del alma, hay un mito. Y el mito es que si es el propósito de mi alma, será muy fácil. Eso simplemente no es cierto. Digo, la vida, este planeta se trata de esforzarse, ¿ok? No estoy diciendo sufrir, hablo de esfuerzo. Un poco de grasa de codo, ¿verdad? O no pasa nada. Es un planeta de acción. Por lo tanto, debemos actuar. Ahora, lo interesante es que con las almas, los propósitos de mi alma me levantan del sofá y me sacan por la puerta. Si no son los propósitos de mi alma, voy a cambiar de canal. Voy a aferrarme a ese control remoto. Pero si es el propósito de mi alma, verás, hay una conexión entre lo que queremos hacer como seres humanos y lo que estamos dispuestos a hacer. Y eso es todo en este ámbito de los propósitos del alma. Es realmente interesante porque a veces cuando estás en tu alma, en un camino, en el camino, podrías tener una habilidad innata para hacer algo y eso podría ser parte de la ecuación, pero no es la ecuación, no es la respuesta. Así que usaré mi propio viaje como ejemplo. Desde temprano tuve un don para la edición. Fui editor de películas, programas de televisión y comerciales, pero lo que realmente quería era dirigir. Así que durante años usé mis habilidades de edición para ganarme la vida, pero siempre apunté a dirigir y así esa base que construí se convirtió en mi sueño. Mejoré como director gracias a esos años de edición y similares. Había mucha ira, frustración y resentimiento al ver que ayudaba a otros con sus sueños y a menudo no sabían lo que hacían o es un hecho. Por ejemplo, a alguien le dieron $3 millones, pero yo no consigo financiamiento para mi película, ese tipo de situaciones. Así que lo mío es un poco más confuso. A diferencia de, digamos, no dije que quería ser jugador de la NBA. Luché durante 10 años intentando serlo sin tener la constitución, habilidades ni nada para ello, pero tenía las habilidades y capacidades para hacer lo que me proponía. Pero aún así, las puertas no se abrieron de la manera en que lo necesitaba y había cosas que me retenían. Todo estaba en mi mentalidad, cosas así, pero solo quería decirlo para que la audiencia lo escuchara, porque a veces puedo ser un muy buen organizador. Siguiendo tu ejemplo, puedo ser un muy buen organizador, pero lo que realmente quiero es
Ser arquitecto. Las habilidades de un organizador son una herramienta valiosa en el arsenal de un arquitecto, sin duda, porque a veces se pone un poco confuso y puedes pasar décadas caminando por el camino equivocado, persiguiendo algo que tal vez, me explico, Claro, sin duda. Pero aquí está el punto. Es ecológico y es un universo económico, así que nada se desperdicia. Nada. Cada talento que cultivamos, a veces la gente despierta y dice, oh, Dios mío, estoy aquí. Mi camino está allá. ¿Verdad? Tengo una amiga. Esto es muy gracioso. Era doctora, muy buena doctora, muy contenta siendo doctora. Un día despertó, decidió que todo estaba mal, lo que sea. Ahora se dedica a bienes raíces. Le encantan. ¿Cómo pasó de ser doctora a bienes raíces? Pues le sucedieron cosas terribles y en el camino no decía, ¿no es maravilloso? Estoy siendo guiada a mi propósito divino. Estaba furiosa, ¿verdad? Durante unos años, pero la realidad es que en bienes raíces, para dedicarse a bienes raíces, tuvo que dejar atrás todos sus prejuicios sobre estar en bienes raíces. Los bienes raíces son para tramposos y los doctores son gente buena. Quiero decir, todas esas cosas, ¿verdad? Todo eso tuvo que dejarlo en el camino, tuvo que deshacerse de todas esas viejas ideas. Y mira por dónde, trabaja con personas y trabaja con ellas una a una. Y todo lo que cultivó como médico, aprender a escuchar, aprender a estar con personas que estaban realmente infelices por diversas razones, escuchar detrás de sus preguntas, sus preocupaciones por todo aquello que era importante para ellos y lo que no lo era. Todo eso y más. Sus habilidades la han llevado a un nivel de gran satisfacción y excelencia en bienes raíces. Al principio creí haber desperdiciado mi vida, toda mi educación, todo esto. No, de acuerdo. Todo esto es parte de ello, en orden, porque ella es una persona en bienes raíces. ves, yo diría probablemente una de las más singulares porque ella tiene una perspectiva muy diferente. De bienes raíces, ¿verdad? Así es como funciona. Por eso es crucial no juzgar severamente. Antes trabajaba en seguros de título, hablando de seguros de título. Es un trabajo muy emocionante. Oh, es lo más aburrido de América. Am, pero ¿sabes qué? Verás, estudié historia. Claro, terminé en seguros de título hasta que no hubo suficiente comida china para mantenerme contento. Tenía que salir de ahí. Fue terrible, pero en fin. Así que ahora trabajo en los registros, que curiosamente es todo lo que quería. Del seguro de título, todo lo que quería de la historia lo encontré en los registros. Se trata de quiénes son las personas. Se trata de lo que es importante. Se trata de qué se necesita para cambiar. ¿Cómo nos transformamos? El registro akáshico es la luz de la verdad, ¿verdad? No se trata de que una guía nos diga qué hacer o a dónde ir. Es la luz que brilla sobre nosotros para que podamos vernos y conocernos, tal como somos vistos y conocidos por la vida misma. Y entonces empiezan a explorar lo posible. Simplemente porque si llegamos a la idea de que vivimos en un mundo y en un universo donde no hay excesos, todo sucede exactamente como debe suceder en tu vida, que si estás en un camino ahora mismo, quizás te hayas desviado un poco y estás siendo reconducido al camino principal, pero hay habilidades y herramientas que estás añadiendo a tu caja de herramientas que puedes y utilizarás eventualmente en tu objetivo principal. Así que, de nuevo, usaré mi propio ejemplo. He estado en la industria del cine por casi 30 años
y ahora estoy haciendo podcast, ahora desde el mundo exterior y todavía trabajo en la industria del cine, pero mi ejercicio diario principal es hacer podcast. Entonces, ¿cómo pasas de ser editor, cineasta y todo eso a tener una conversación contigo? ¿Y cómo, o sea, cómo esas habilidades me prepararon para tener esta conversación contigo en este preciso momento en el que estamos? Pues si lo ves, he estado trabajando en comunicaciones toda mi vida, ya sea en el mundo de la edición, en la dirección, en la escritura, he estado comunicándome toda mi vida. Además, las habilidades técnicas que he adquirido a lo largo de los años me han permitido construir un negocio por mi cuenta, crear un programa, varios programas, sin incurrir en cientos de miles de dólares en costos contratando gente para hacerlo, porque tengo el conocimiento técnico para hacerlo todo yo mismo. Así que de nuevo, retrospectiva, cuando estás hasta el cuello, atravesando aprendizaje y sumando herramientas a tu caja, quizás no te guste, pero es similar a estar en el gimnasio si tuvieras que cavar zanjas durante los próximos 5 años. Y cada día sales allí y simplemente picas el suelo y estás levantando y moviendo tierra y piensas, Dios, Jesús, esto es horrible. Y luego al final de eso, alguien te mira y dice, oye, deberías ser un levantador de pesas. Bueno, ahora has construido un cuerpo durante los últimos 5 años porque te quejabas y gemías por cavar esa zanja. Piensas, ¿hacia dónde va esto? Y de repente se abre la puerta como debería ser un levantador de pesas y luego eres un levantador de pesas profesional. Solo estoy usando eso como ejemplo, pero así es más o menos cómo funciona, ¿verdad? Yes, 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 absolutely. Absolutely. Pero ¿sabes qué? Aquí va otra parte de esto, ¿de acuerdo? Así que estoy allí, cavando la zanja, atendiendo mesas, haciendo lo que sea, ¿ok? Pensar que no es espiritual es un error. O entiendo que soy un ser espiritual, sin importar la opinión que tenga de mí mismo, que todos son espirituales, que la luz que está en mí también está en ti. No obtuve más, no obtuve menos. Todos somos iguales en ese sentido. Y este es un universo espiritual. No hay una sola acción que yo pueda tomar que no sea espiritual, incluso si es llamar a DoorDash, que es el colmo de mi espiritualidad. No, pero ¿entiendes? Es como si todo lo fuera. Así que cuanto más reconozco que si atiendo mesas, es un ejercicio espiritual, es una disciplina espiritual. ¿Puedo quererme aunque atienda mesas? No se trata de querer a los demás. Yo quiero a los demás. Nosotros queremos a los demás. Tú quieres a los demás. Quiero a gente que ni me cae bien. Los quiero. La gente se quiere. La cuestión es, ¿puedo quererme a mí mismo cuando no cumplo con mis propios estándares? Aquí se complica. Entonces, al considerar el propósito del alma, ¿cuál es nuestro propósito compartido? Exacto. El propósito del alma compartido es que cada ser humano esté despertando a conocerse y amarse a sí mismo incondicionalmente, sin reservas, aun siendo humano. Ahora nos encontramos compitiendo en las grandes ligas espirituales. Hace 100 años ni siquiera se tomaba en cuenta. Estábamos atrapados en nuestras antiguas religiones. ¿Eran buenas? Sí. Amamos. Amo las religiones. Nos trajeron hasta aquí, pero cada religión se funda en la idea de que no somos suficientemente buenos y de que de alguna manera la hemos regado y tenemos que enmendarlo o alguien vendrá a salvarnos. No olvides, tienes que enviar un cheque a Jesús. ¿Verdad? Es todo. Pero eso nos revela lo que pensábamos de nosotros mismos, que lo mejor que pudimos idear son estas religiones exigentes. Estamos en el cambio, estamos en el cambio, ¿verdad? Lo sé. Las cosas en las que creo que tú crees, mis padres estarían escandalizados, pero por favor no dejes que Dios se entere. ¿Eso es lo que realmente piensas? ¿Estás bromeando? Digo, vaya, imagina a mis abuelos.
Olvídalo. Imagina a los abuelos siquiera pensando remotamente en los conceptos que existen. Hay una evolución que está sucediendo y está sucediendo muy rápido además. Es como si en los últimos 120 años hubiera habido un cambio masivo, mucho más rápido que en 1000 años pasados. Claro. Pero ¿sabes qué más es interesante? Que el propio registro va avanzando, digamos, ¿verdad? No sé, principios del siglo XX, llega Rudolf Steiner, acuña el término acásico. Avanzamos a mediados del siglo pasado y tenemos a Edgar Cayce aquí en Occidente. Cayce, Dios mío, un hombre brillante. Pero lo curioso de Cayce es que al trabajar con los registros estaba inconsciente. No sabía lo que decía. Y otra persona, por supuesto, una mujer, tenía que tomar notas. Está bien. Cayce no fue transformado por su trabajo como lo estamos ahora. ¿Verdad? Nosotros lo sabemos, donde él era el profeta dormido. Era el profeta dormido y no podía enseñarle a nadie más cómo hacerlo. Y luego, con la llegada de Internet, apareció este tipo. ¿Conoces a este tipo? ¿Cómo se llama? Chini. Es de Astara, de mediados de los 90. Escribió un libro fascinante, un libro terrible, pero con una idea genial, que el registro akáshico o Internet era la expresión física del registro akáshico. Fue a mediados de los 90. En ese momento, el registro se volvió accesible para personas como nosotros. Voy a hacer que tu cabeza explote ahora mismo. Si quieres que lo haga, estoy listo. Entonces, esa idea central tiene sentido, pero como bien sabes, Internet y la red mundial se pueden ajustar cuando el registro akáshico no. Es decir, se puede cambiar. Los sitios web pueden cambiar, la información puede cambiar, pero ahora hay algo que es aún más parecido al registro akáshico en el sentido de lo que es. Eso es la cadena de bloques. Son la tecnología blockchain. Espera un segundo. Está bien, háblame de esto. Vaya, ¿en serio? ¿Está bien? Y ahora todos los que están escuchando. La cadena de bloques es solo un concepto básico. Eso es lo fundamental detrás de la criptomoneda, creas en ella o te guste o no. No importa, no importa, pero solo la idea de la cadena de bloques es revolucionaria y será tan revolucionaria si no más para la humanidad como lo es Internet. La razón es que es un registro literal, es un libro de contabilidad. Cada transacción, cuando escribes en un libro mayor, cada asiento se registra en la cadena de bloques y queda allí de forma permanente. No se modifica y es imposible de manipular. Entonces está ahí siempre, como me explicabas el milagro de Akasha, pensé, esto suena a blockchain. Mi pregunta, sí. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para interactuar con esta blockchain? Y, igual que el registro. Claro, y nadie tiene dominio sobre ella. Y no está en un solo lugar, está en todas partes todo el tiempo. Oh, me encanta esto. Está descentralizada, es descentralizada. Descentralizada, sí. Está descentralizada. Esa es la base de la cadena de bloques. Así funciona la criptomoneda. Transacciones y tecnología van de la mano construyendo registros médicos y más. Se dice que la cadena de bloques cambiará la forma en que se hacen las cosas. En el ejemplo es como los registros akáshicos. Una vez que se introduce una entrada, no se puede manipular. Todos pueden acceder y verla en cualquier momento. Está bien, pero ahí es donde el registro es diferente. Está bien, porque podrías entrar y que Isa preguntar sobre mí. Está bien. Y el registro te informará lo que necesitas saber sobre mí, pero eso podría ser completamente distinto a lo que mi hermana necesita saber. Esa es información necesaria, pero es interesante porque es más profundo que la mente. La mente es como, dime todo.
Quiero saberlo todo. Esto va más allá. Está bien, profundo. Es muy autocorrectivo. Así que si te desvías, los registros simplemente dirán, oh no, eso no es para ti. Está bien. Sí, es diferente a la cadena de bloques, pero el concepto es, Pero es interesante porque lo es. Pero se autoselecciona porque no todos quieren involucrarse en esta cadena de bloques. Y pasa lo mismo con el registro disponible. Eso no significa que todos quieran participar. y además no todos entienden cómo acceder a ellos, cómo usar ciertos registros, así que es similar en ese sentido. Y creo que será así por un buen tiempo. Mis padres, y toquemos madera, mis abuelos aún no entienden el correo electrónico, así que ¿cómo adjunto un archivo? ¿Y los archivos adjuntos? Recibimos correo con archivo adjunto. ¿Qué es esto texto? ¿En qué se diferencia del correo electrónico? Es como que estoy ahí. Estoy seguro de que mis hijos también me harán esto. No sé, tal vez no. Quizás seremos un poco más astutos en el futuro. Ya veremos. Ellos son como papá. El holograma funciona así. Cuando golpeas ahí, caminas hacia el holodeck y luego puedes pedir una bebida. Dios papá. Entonces permíteme hacerte una pregunta como experimento y podrías decirme sí o no. ¿Podrías hacer una pregunta sobre mí en los registros akáshicos y ver qué surge? Solo por curiosidad mórbida, si acaso, porque me gusta la idea. Es como que no te van a decir nada a menos que necesites saberlo. La información que necesitas conocer. En otras palabras, no puedo simplemente llamar y acceder. No puedo conectarme a los registros akáshicos. Linda, ¿cuáles eran sus vidas pasadas cuando era niña? Eso no te incumbe, a menos que como Linda y yo tengamos esa mala sangre. ¿Por qué? O porque cuando ustedes dos, y historia. Historia distinta, ¿cierto? Y esto nos lleva de vuelta a los tipos de cómo el registro responde a nuestras preguntas, responde a una indagación sincera, ¿verdad? Si realmente quiero saber, necesito saber sobre algo, una persona, un lugar, una cosa, una condición, una situación. Eso se revelará de una manera que me sea útil ahora, en este momento, ¿de acuerdo? Si no lo necesito, será como, oh, ¿qué más eres? ¿Qué más? Todo el tiempo me pasa esto. Ah, sí, es divertido. Pero no, realmente ese no es el punto, porque me distraigo con mucha facilidad. Es algo fascinante, porque cuando trabajamos en los registros podemos vernos tal como somos a la luz de la verdad, sin juicios ni críticas, ¿verdad? Es como, ay, Dios mío, ahí voy de nuevo. ¿Tiene valor o piensas consultar los registros sobre nuestra conversación ahora? No lo tengo. Ahí está. ¿Sí? No. Hablamos mucho sobre vibraciones y elevar tu vibración, y ciertas personas están en un cierto nivel vibracional. ¿Hay algo que puedas sugerir a la gente que escucha para aumentar su vibración, para elevar su conciencia, para despertarlos un poco? Aquí está el tema. En el registro, todo es vibración. Lo entendemos. Es totalmente cierto. Absolutamente cierto. De acuerdo. Es un hecho que los seres humanos establecen una conexión consciente con la vibración a través de la emoción, la cual es impulsada por el pensamiento. ¿Estás de acuerdo con esto? Aquí hay una función operativa en acción. Así que la gente llega y expresa, deseo elevar mi vibración. Por lo tanto, ¿por qué? Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿A quién le importa tu vibración? Ni siquiera sabías que tenías una hace un mes. Quiero la más alta, quiero ser el más alto. Quiero estar en la cima, claro, todos queremos, pero el punto es, los seres humanos no experimentamos la vibración como vibración, ¿verdad? Y si lo hacemos, ¿y qué? Lo que queremos es sentir cosas como plenitud, satisfacción, felicidad, enriquecimiento, amor, dicha, ¿de acuerdo? Estados de conciencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llego a eso? ¿Verdad? Entonces, desde el registro
El campo akáshico es un campo unificado de todo, ¿verdad? Así que todo está en él. Vibraciones altas y bajas. El registro no emite juicios. Como seres humanos, tenemos que evolucionar hacia vibraciones aceleradas. Lamento que no haya una disponible. No, tienes toda la razón. Lo sé, lo entiendo perfectamente. En el nivel del que hablas, para la gente que escucha, quizás querían que esa información se difundiera por si acaso. Están como, ¿puedo tomar un atajo? Solo quiero iluminarme. ¿Puedo simplemente alcanzar la iluminación? Pero aquí el detalle. La verdad del asunto es todos. No importa. De nuevo, tengamos cuidado de cómo nos evaluamos. No estamos aquí para juzgarnos. Estamos aquí para vivir nuestras vidas. Así que puedes decir, oh, quiero iluminarme. ¿Quién sabe? Quizás ya lo estés. Todos ya estamos iluminados. Ya estamos despertando. Cualquiera que haya venido al planeta en este momento o tiene un gran hueco en la cabeza o ya está iluminado, digo, vamos. Y nadie en su sano juicio diría, oye, voy a entrar. Hazme jugar, entrenador. Este es el momento. Esto es en serio, esto es en serio. Pero la idea con la vibración. Así es como, esto es fascinante. Cuando trabajamos en los registros de alguien, lo hacemos con permiso. No vamos por ahí abriendo los registros de personas que no conocemos solo porque son interesantes. Por favor, tienes que darme permiso personal. Tienes que decir, ¿podrías hacer esto, por favor? Eso me da permiso. Cuando el practicante tiene autoridad temporal sobre la red de luz que te mantiene en tu lugar. A medida que el practicante reconoce la verdad, entiende, la verdad puede hablar, transmitir, describir. Lo que sucede es que tu red de luz o el patrón de luz cambia y luego te vas y creces conforme al nuevo patrón. Así es como funciona esto. Ahora, si yo digo, oh, escucha, ¿estás aquí? Déjame jugar un poco con tu red de luz. Déjame manipular tu campo vibratorio. Desde el punto de vista de los registros, no funciona así. Recuerda, el registro es la zona de intersección de los cielos y la tierra a través de un ser humano. Entonces, tenemos que observar lo que reconoces y cómo vives y la alineación entre ambos. Y desde un punto de vista espiritual, cada elección que haces fue la mejor que pudiste tomar en ese momento. Nadie se levanta y dice, hoy es el día en que arruino mi vida y la de mis hijos. Eso nadie lo dice. Todos hacemos lo mejor que podemos y cometemos tantos errores. Es como terrible. Pero, ¿qué tenemos? Solo somos personas. Debemos bajar nuestras expectativas un poco. Vamos. Tienes toda la razón, lo que me lleva a nuestra siguiente pregunta, la sanación. Lo sé, escribiste un libro entero sobre sanar con los registros akáshicos de nuestro pasado, y arrastramos nuestro pasado como un equipaje realmente sucio que simplemente no podemos desechar, como acumuladores. Acumulamos el pasado. Me encanta eso. Acumulamos el pasado. Requerimos un exorcismo de nuestro equipaje, por favor, Dios. ¿Cómo los registros akáshicos nos ayudan a sanar del pasado y avanzar? Está bien, lo primero es lo primero. El registro no cambiará tu pasado, ¿verdad? Así que si te golpearon con la sartén, te golpearon con la sartén. De acuerdo, eso es todo. Eso es todo. No vamos a entrar y cambiar las cosas. Si tu ex te dejó y te engaña, así es. Estas cosas suceden. Aquí está la sanación. Sanar implica cambiar nuestra percepción de nosotros mismos. Entonces, ¿puedo amarme a pesar de ser herido? Mira, si estoy aplicando mí, esto es algo que he visto tan claramente, me deja atónito. Así que aquí estoy, tengo 7 años y pienso que debería reaccionar como una mujer de 65 años. No, tengo 7. Son gente grande. Me da miedo. Me comporto como alguien que es un niño de 7 años asustado. Es muy distinto. Así que queremos tener cuidado de no traer lo de hoy, ¿verdad?, a la situación de ayer y realmente empezar a vernos y conocernos tal como somos, tal como se nos ve y se nos conoce a la luz de la verdad. Y la verdad es que era otra época. Y hay tantos de nosotros que pensamos que, especialmente si hemos tenido algún tipo de despertar espiritual, somos como,
oh, hombre, somos peligrosos, ¿verdad? Pensamos, oh, yo debería haber podido detener eso. Yo debería haber podido arreglar eso. Yo debería haber podido cambiar eso. Lamento mucho, amigos. ¿Puedo amarme a mí mismo a pesar de que no pude? Detén la violación, detén el saqueo, detén el pillaje, detén la guerra. Aunque no pude evitar que mi familia fuera asesinada, ¿podría tener compasión de mí mismo en esa situación? La aceptación es el primer paso para sanar, para realmente enfrentar la realidad. Y otra cosa es esta. ¿Estoy dispuesto a ser amable, respetuoso y cariñoso? Al hablar de espiritualidad, ¿podemos ser amorosos aun cuando no es fácil? Algunas personas son fáciles de amar, otras pueden ser un dolor de cabeza. ¿Cómo puedo amarme a mí mismo en presencia de alguien que no me comprende? Probablemente un familiar, ¿verdad? ¿Cómo me amo a mí mismo cuando pensé que si fuera alguien, mi matrimonio duraría para siempre? ¿Cómo me amo a mí mismo si mi hijo es adicto a las drogas? No cómo amo a mi hijo lo amo. Y así sucesivamente. Luego viene la siguiente parte. ¿Estoy dispuesto a participar en la vida aunque no sea perfecto? Mira, cuando empecé a trabajar en el disco pensé, oh, esto es genial. Ahora voy a descubrir cómo ser perfecto, ¿verdad? Y luego participaré, pero no voy a salir ahí hasta ser perfecto, de ninguna manera. Pues mira nada más, aquí estamos. ¿Cuántos años después? Tengo mis problemas. La cuestión es, ¿estoy dispuesto a participar? ¿Estoy dispuesto a querer a otras personas y convivir con ellas, aunque todos tenemos nuestra lista de agravios? Y si algo nos va a detener, son los agravios que tenemos contra nosotros mismos. Es como, ay, cariño, cariño. Así que cuando arribé al registro por primera vez, tenía un montón de ideas geniales. Ninguna correcta, pero geniales. Tenía el libro mayor, ¿verdad? Aquí está la cosa. Buena vida, buena persona, mala persona. Así que aquí me encuentro en los registros. ¿Sabes qué descubrí? Siempre he sido una buena persona. A veces actuaba como un tonto, solo porque tenía miedo. Seguía siendo una buena persona. ¿Cómo nos reconciliamos? El registro nos empodera para reconocer la verdad inmutable sobre quiénes somos y quiénes son los demás. Es decir, me deja atónito y es completamente liberador porque todos podemos liberarnos de la culpa. Y eso es lo que tantos de nosotros, Dios, tantos de nosotros nos castigamos por acciones o decisiones pasadas que tomamos con la mentalidad y la perspectiva de ahora. Entonces piensas, oh, desearía no haber empezado a fumar a los 17 o haber empezado a beber cuando nunca debí haber agarrado eso. Nunca debí haber fumado aquello, o nunca debí haber aceptado ese trabajo, nunca debí haber entrado en esa relación o haber abierto ese negocio. No puedes hacer eso porque tomaste la mejor decisión que pudiste en el momento en que se tomó. Y cada elección que hacemos, cada elección en ese momento es nuestra mejor opción para ampliar nuestra experiencia personal de ser amados. Eso es todo. Nadie entra en una relación y dice, me gusta mucho esta persona, pero voy a elegir a aquella. ¿Qué es eso? Eso es una locura. Nadie está loco de esa manera, ¿verdad? A menos que digan, oh, amo a esta persona, pero es peligroso para mí estar en una relación amorosa. Así que voy a estar con alguien que no me gusta. Esa es otra historia. Es lo más amoroso que podría hacer por mí mismo. Y esto está en el registro. Mira, a la luz de la verdad, es como si hubiera pasado muchos años buscando a quién culpar, quién tiene la razón, quién no, todas esas cosas. Y el registro es como, ¿qué estás haciendo? No se trata de eso. No de eso se trata el juego de la vida. El juego de la vida es, ¿estoy linda, dispuesta a amarme a mí misma y a los demás? Sin importar qué.
Eso no significa, ¿estoy dispuesta a invitar al ex asesino a cenar? No, no lo haré. Tienes que usar la cabeza en esto. Pero, ¿puedo quererme a mí misma aunque antes era amiga del ex asesino? Claro que sí. Ahora puedo. Antes no podía. Ahora puedo. Está bien. Está bien. Al final del día es ser. Va a pasar. Ahora, Lynn, Está voy a bien. hacerte un par de preguntas. Preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu misión en esta vida? Mi misión, ¿verdad? Es una gran pregunta. En esta vida, mi misión es hacer. Y una educación excelente y la verdad sobre el registro akáshico, accesible para quien la desee. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Aprender a amar a nosotros mismos y a los demás sin condiciones. Ahora, ¿dónde pueden las personas saber más sobre ti, tus libros, tus cursos, todo lo que haces? Así de sencillo. lindahow.com. ¿Y sabes qué? Tengo un libro nuevo que sale el 14 de junio. ¿Cómo se llama el libro? Oh, estoy tan emocionada. De verdad, el corazón de los registros akáshicos revelado. Qué padre. Y estará disponible, obviamente, en Amazon y en todos lados, Libros en en todas todos partes. lados. Donde consigas un libro, ¿verdad? Ahí lo encontrarás. Sí, Estoy muy emocionada por ese nuevo libro. Y, Linda, muchísimas gracias por venir al programa y compartir el conocimiento de los registros akáshicos. Ahora entiendo mejor qué son. Es algo así como la cadena de bloques, pero diferente. Y fue una conversación fascinante. Así que, Linda, muchísimas gracias por venir al programa y también por lo que haces por el planeta. Así que muchas gracias. vaya, muchas gracias. Aprecio tu amabilidad. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.